Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel. Otra vez con ustedes, hoy desde el puerto de Haifa, para contarles una historia espectacular sobre nuestra historia como pueblo y de los comienzos del sionismo. Estoy en el puerto de Haifa, como les dije, al norte del país, y esto que ven aquí detrás mío es gente que está retornando de su paseo turístico en barco a Israel. Lo que les quiero contar es de que el retorno a Israel de los judíos en el último siglo y medio se hizo por avión, como yo, por ejemplo. Algunos que vinieron de Irán o de Irak también lo hicieron en misiones secretas por medio de ese medio del avión. Hay quienes vinieron caminando, los que vinieron de Teimán, del Yemen, o los que vinieron desde Etiopía, como les contaba la otra vez. Están esas misiones secretas que nadie sabía, como aquellos que llegaron desde Siria, por ejemplo, escondidos, o los rusos que llegaron en los años 70. Pero hay un tipo de aliyá, un tipo de inmigración que se llamó aliyá Bet, Bet por la letra hebrea, la segunda, que es la segunda ola de inmigración que llegó hacia Israel, en su mayoría ilegalmente. Hoy les voy a contar la historia de Éxodo, aquel barco que quizás la gente de mi edad conoce porque leyó el libro de León Uris. Se trata de un barco que traía gente ilegalmente a Israel en la época del mandato británico, antes de que nazca el Estado de Israel. Se trataba de gente refugiada de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, o incluso sobrevivientes del Holocausto. Amigos, ellos llegaron hasta aquí, llegaban en barcos hasta aquí, hasta el puerto de Haifa, pero hay muchas cosas que sucedieron cuando llegaron aquí, y eso es lo que les voy a contar, una historia increíble. Mientras les muestro un poquito este puerto, cómo está llegando la gente hoy después de 80 años casi, y después voy a subir al monte para mostrarles el puerto desde lejos y contarles bien la historia. Amigos, este puente que a simple vista es un camino elevado de cemento que conecta el puerto con la estación de trenes, atravesarlo fue el deseo de cientos de miles que le habían escapado al horror de la máquina demoledora y asesina nazi. Muchos llegaron a uno de sus extremos, pero jamás lograron pisar la tierra de Israel, cruzar el puente. El otro día, mientras me dormía, me pareció escuchar en la televisión al ex entrenador de la selección de fútbol, Shlomo Scherf, que hoy tiene 75 años, que contaba dónde nació y cómo había llegado al país luego de la Segunda Guerra Mundial. Shlomo nació en la Rusia Blanca y junto a su esposa fueron deportados a Siberia. Al terminar la guerra, como otros cientos de miles de gente que la sobrevivió, intentaron llegar ilegalmente a Palestina en un barco lleno de refugiados. A ese tipo de inmigrantes se los llamaba Maapilim, que significa inmigrantes ilegales, y él fue uno de ellos. Pero no fue nada fácil la travesía. Hoy voy a pasar a contarles la historia de aquel barco que subieron a Shlomo Scherf, conocido por ustedes como Éxodo. Una historia que los va a avergonzar como humanos, al igual de lo que sintió todo aquel que leyó el libro, conoció la historia o vio la película. Les vuelvo a decir, lo que vemos es gente que llega de turistas o israelíes que vuelven de algún crucero por el mundo. Esta no es gente que está retornando a la tierra prometida. Para su desgracia, yo agregaría. Enseguida se nos va a abrir un panorama hermosísimo sobre el puerto. Estoy en la cima del Monte Carmelo, en Haifa, en un mirador que se llama Stella Maris. Es una rambla también para pasear. Y les había dicho de que Éxodo era el nombre del barco, pero Éxodo lo tomaron por el nombre latino que se le dio al segundo libro de la Biblia, Shmot, que cuenta sobre la liberación del pueblo judío de Israel de la esclavitud en Egipto hacia una vida libre en la tierra que Dios le prometió. Se refiere al sendero que recorrió Israel por el desierto 40 años y es el apodo que se le asignó a uno de los barcos que intentó llegar a Israel en 1947 de forma ilegal, hay que aclarar. Para ubicarlos un poco en el tiempo y lugar, imaginen a miles de judíos que acaban de sobrevivir el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Ellos se sienten libres pero desamparados, deambulan de un lugar a otro por el mundo sin absolutamente nada, solo esperanza. Trapos de piso es mucho para describirlos.
Imagínense, amigos, que todos quieren huir de Europa y teniendo la posibilidad de llegar a Estados Unidos, a América Latina o a Sudáfrica, 3 destinos en esa época súper ricos y prometedores, ellos eligieron venir a un lugar en conflicto, peligroso y además sabiendo de que no podían entrar, que corrían peligro de ser encarcelados, deportados o incluso asesinados por las autoridades británicas que gobernaban Palestina en ese entonces. Israel aún no había nacido, les recuerdo. La verdadera historia de Éxodo, no la de León Uris, está documentada en el libro de Braja Habas, llamado El barco del triunfo, Sfinat HaNitzachon en hebreo. El barco de origen americano se llamaba President Warfield, o en hebreo, la salida de Europa, Yetziat Europa. Éxodo, les recuerdo, fue el nombre latino que le dieron por la cantidad de gente que intentó traer aquel barco. El barco conocido como Éxodo por ustedes salió de Francia un 11 de julio de 1947 con 4.500 personas a bordo. Una barbaridad, ellos viajaban como sardinas. A la semana exacta se acercaron a esta costa y fueron cercados por barcos británicos que, queriendo abordarlos por la fuerza usando armas, hirieron y mataron a muchos tripulantes hasta que el resto de los refugiados se rindió y fueron obligados a anclar en aquel puerto de Haifa. De allí los transbordaron a otros 3 barcos llamados Empire Rival, Ocean Vigor y Rumi Mede Park. Espero que lo diga bien. Y a diferencia de todas las deportaciones anteriores con destino a Chipre, esta vez los devolvieron a Francia, del lugar donde salieron. Una vez allí llegados a Francia, los refugiados decidieron no bajarse de los barcos hasta no ser devueltos aquí, a Palestina. Ellos lo llamaban Israel, por supuesto, donde solo aquí ellos aceptarían descender. El gobierno francés no aceptó el pedido de Inglaterra de bajarlos por la fuerza y así comenzó una saga, un capítulo en el que la prensa mundial puso foco y recibió mucha repercusión en todo el mundo. Los ingleses se rindieron después de casi un mes anclados, pero en vez de devolverlos a Palestina, enviaron los barcos, los 3 barcos con destino a Hamburgo, en Alemania, que aún estaba bajo dominio de Inglaterra, no era Alemania todavía. Se los bajó por la fuerza y se los llevó detenidos a campamentos de refugiados. Ellos fueron liberados recién cuando al año siguiente se declaró la independencia de Israel, por lo cual comenzaron a emprender el regreso ya legalmente. Pero amigos, esta historia no podría contarse si no fuera por los Shlichim, los enviados del Mossad, que eran quienes organizaban los barcos desde Europa con destino a Eretz Israel. Ellos iban dentro de los mismos, como si fueran refugiados comunes y corrientes. En cada barco habían decenas de agentes del Mossad y el rol que cumplían fue fundamental. Si bien la decisión de no bajarse de los barcos fue tomada por el líder de cada nave, de cada barco, estos mismos líderes fueron quienes fueron influenciados por las imágenes de esos enviados, entre comillas, que les brindaban su apoyo ante cualquier decisión. Fue todo un trabajo conjunto que empezaban los campamentos de refugiados en Europa, a los cuales llegaban los agentes del Mossad y seguía durante el viaje en alta mar, seguido por la lucha aquí en Haifa y la deportación en la mayoría de los casos. Tristísimo. Durante las semanas estancados en Francia, ellos, los enviados del Mossad, fueron los encargados de motivar a la tripulación, organizando grupos de estudio sobre la tierra prometida. Ellos les enseñaban canciones en el idioma hebreo, les daban talleres y hacían juntos el Kabbalat Shabbat. O también oraban, hacían rezos. Ellos se ocuparon de que tuvieran una vida entretenida a pesar de las circunstancias. Increíble. Se trataba de 1.500 personas en cada uno de los 3 barcos y quién sabe cómo hubieran podido sobreponerse a la situación sin estar ocupados o tener un poco de esperanzas. No se trataba solo de ayuda técnica, amigos. Ellos representaban el símbolo de la tierra de Israel. El símbolo de algo nuevo, algo sagrado y digno de imitar. Ellos eran sabras, eran gente que habían nacido aquí en Palestina. Ellos además eran un ejemplo de convivencia. Nunca aceptaron recibir un pedazo más de pan o tomar un vaso más de agua que los refugiados. Representaban la esperanza humana, como les dije, lo lindo del pueblo judío y de los inmigrantes de Palestina. Gracias a ellos, esta gente, contaba Shlomo Sherf, tan golpeada, aprendió que si querían algo debían insistir y no renunciar.
Esa gente que meses antes era solo un número, sin personalidad, sin sentimientos, sin derecho a vivir, aprendió a decir basta, nunca más. Tenemos un lugar al que llegar y que nos pertenece por ley, aunque el mundo no lo reconozca, decían. Y amigos, esa es la esencia de lo que esta gente recibió por parte de los enviados, más allá de la ayuda técnica. Había mucha integración entre los tres barcos, aunque sin teléfonos celulares ellos se las arreglaban muy bien. Se tiraban al agua y nadaban de un barco a otro, ya fuera un médico, una mujer del coro o un sheliach que iba a enseñar el hebreo entre un barco y otro. El momento crítico fue cuando llegaron los ingleses y amenazaron con que a quienes no quisieran bajar en Francia se los llevarían de vuelta a Alemania. Amigos, imagínense lo que significa volver a esas tierras de los nazis. Pero amigos, nadie se bajó y prefirieron ser llevados a Hamburgo. Antes de llegar a Alemania, pararon en Gibraltar y los ingleses los volvieron a tentar diciéndoles que quien se bajara tendría toda Europa a su disposición. Ellos respondieron: solo en camillas, heridos o muertos, nos bajarán de aquí. Esa fue una respuesta unánime. Tampoco en Alemania se bajaron sin resistencia. Ellos la lucharon como pudieron, sabiendo que los ingleses eran todo un ejército. Al llegar a Alemania, tampoco se separaron, a pesar de ofrecérseles la libertad de ir donde quisieran. Las 4.000 personas, amigos, prefirieron quedarse encerradas en el campamento de refugiados o en los barcos y salir solo con un destino: Israel. Si queremos entender algo de lo que sentía esa gente, les traigo una carta que una madre escribió para su hijo y la tiró al mar desde uno de los barcos, para que luego fuera recogida por otra persona del barco que la seguía y donde este chico de apenas 10 años se encontraba. Sí, estoy hablando de Shlomo Scherf. Después de que se la habían leído, él la guardó. La carta decía así: hijo querido, ¿te das cuenta qué coraje tiene tu mamá? Junto con tu hermana Bronca, luché contra los ingleses. Salvé a personas junto con todos, porque yo sé que cada persona debe aspirar a una propia patria. Y quien no piensa así, no merece que se lo llame persona. Amigos, este país está lleno de personas como Shlomo Scherf. Está construido por pedacitos de historias como estas. Convivir en este país con esta gente que estaba en esos barcos es una experiencia difícil de explicar. Espero que me haya sido fácil de transmitir. Esa noche simplemente me quería dormir y así de la nada escuchar a ese tipo contar su historia que me hizo soñar con la realidad. Porque Israel, amigos, ya no es un sueño. Si es que les gustó el paseo, si es que les gustó el video, si es que les gustó el contenido y si es que les gusta todo lo que publico, amigos, no se olviden de regalarme un me gusta. Shalom.